Listo, muy bien. Entonces, como les decía, vamos a estar trabajando en esta ocasión alrededor de lo que es la historia del cristianismo, pero en la Edad Antigua, que la podemos datar desde el año 30 hasta el año 476 aproximadamente. Recordemos que ¿por qué el año 30? Porque estamos hablando de la muerte y resurrección de Jesús el Cristo. Por lo tanto, podríamos empezar a datar la edad antigua del cristianismo a partir del año 30 y ya nos enteraremos por qué más o menos alrededor hasta el 476. ¿Sí? Como bien sabemos, pues el cristianismo nace en particular en la región de Judea, ¿ok? Y esa región de Judea bíblicamente pertenece a Palestina. Los primeros componentes del cristianismo, las primeras personas que componen el cristianismo son judíos. El cristianismo se entendía que solamente se podía acceder a él desde la vivencia antigua del judaísmo. No podía ser ninguna otra persona fuera del judaísmo los que podrían componer al cristianismo. Y eso se entiende muy bien, eso es muy interesante, porque resulta que es que muchas de las prácticas cristianas van a ser una herencia judía en donde se replantea desde la persona de Jesús. El cristianismo estuvo, por supuesto, en contacto tanto con Grecia como con Roma, ¿sí? Que fueron como las principales culturas dominantes de la época y que, por supuesto, el cristianismo estuvo en contacto con ellas para poderles llevar la buena noticia, el evangelio, ¿sí? Propuesto por la persona de Jesús, el Cristo. Pero, por supuesto, hubo también rechazo dentro de ese mundo griego y dentro de ese mundo romano, sobre todo porque ustedes imagínense que ellos eran un pequeño grupo de misioneros que habían conocido a la persona de Jesús. Todavía no era grande el cristianismo como para que su propuesta fuera entrada, fuera considerada, y los griegos los rechazaron de plano enseguida, porque los griegos estaban en su famoso mundo de las ideas y en su filosofía, que estaba bastante desarrollada también para la época dentro del mundo griego, que no empatizaron con el cristianismo y su propuesta. Lo mismo, pero de una manera un poco más sistemática, sucedió con el mundo romano, que sobre todo los romanos rechazaron el cristianismo por unos motivos legales, políticos y religiosos. Legales porque, por supuesto, la ley romana no estaba en consonancia con la ley cristiana. Político, por supuesto, porque la jerarquía y el imperio no estaban en la línea tampoco de lo que era la propuesta cristiana, y religioso, por supuesto, porque el mundo romano era un mundo eh, politeísta, y por ser politeísta, pues el monoteísmo que proclamaba el cristianismo entraba totalmente en contrario con lo del imperio romano. Por lo tanto, pues, ¿qué sociedad estaba viviendo el cristianismo? ¿Qué tipo de sociedad hostil estaba viviendo el cristianismo en su primer momento, ¿no? En su primer momento fue una sociedad en paz, ¿sí? El cristianismo pudo vivir en paz en el Imperio Romano, pero no le duró mucho que digamos esa paz, ¿sí? El cristianismo parecía más una secta judía que una religión, ya lo habíamos dicho. El número de cristianos crece en algunas ciudades y sus diferencias con los judíos empiezan a conocerse. Ser cristiano se vuelve también a finales del siglo primero en un peligro, ¿sí? Tanto así que yo no sé si ustedes conocen, por ejemplo, un símbolo cristiano clásico que es como un pececito, ¿sí? Que uno lo ve a veces pegado en una calcomanía por allí, o lo ve por allí en alguna iglesia, o lo ve en la parte de atrás de un carro, como el símbolo de un pececito. Ese símbolo de un pececito, ¿sí? Tiene una doble, como un doble significado, y a mí me parece sumamente interesante. El primero es porque los primeros discípulos del Señor fueron pescadores, entonces el pez, ¿sí? Es como si el cristianismo o el seguimiento de Cristo hubiera nacido allí en los lagos, en el mar de Galilea, etcétera.
Entonces, el pececito tenía su significado bien interesante, pero además el pez se escribía ictus, ¿sí? Y el ictus significaba Jesus Christus. Ahora se me fue la palabra, las otras dos letras, pero terminaba como Salvador, ¿no? Salvatorum. Entonces era como aquel que reconocía a Jesucristo como su Salvador. Entonces era un juego de palabras, un acrónimo allí, unas siglas bien interesantes frente a lo que significaba el pececito, ¿no? Pero bueno, era peligroso ser cristiano porque el jefe de los cristianos, el Jesús, el Cristo, fue condenado a la cruz. Por lo tanto, algo muy similar le podía pasar a todo aquel que se atreviera a seguir a Jesús. ¿Ok? Los periodos de persecución y paz se alternan hasta el 313. Pero bueno, ¿cuáles fueron las causas de la persecución? ¿Sí? En los primeros 3 siglos los cristianos no son muy numerosos. Llegar a ser cristiano es un largo proceso y una opción totalmente voluntaria. Asumir el cristianismo significaba aislarse social y religiosamente. Claro, porque la sociedad no tomaba en cuenta el pensamiento cristiano, ni tampoco religiosamente se practicaba el cristianismo. Por lo tanto, si alguien se atrevía a ser cristiano, claramente pues se tenía que aislar, entre comillas aislar, no de que no fuera tenido en cuenta como tal, sino aislar significaba de que pensaba, sentía, vivía y, y se consideraba distinto al resto. Por lo tanto, parecía como una especie de gueto, ¿sí? En donde gueto significa que había como un comportamiento cerrado entre el número de los cristianos, ¿no? Y ese famoso secretismo hacía que fuera como sospechosa la religión cristiana, ¿sí? ¿Qué hacen? ¿En qué andan? ¿Por qué se comportan de esa manera? Etcétera. Listo. Pero bueno, no solamente pues era ese tipo de comportamiento así secreto, sino que además los rumores empezaron a crecer, o sea que esto de los chismes no es una cosa actual, sino que es viejo, porque pensaban que los cristianos eran ateos. Ateos era que, a ver, si lo normal era que se creyera en muchos dioses y ellos creyendo en un solo Dios, pues el ateísmo significaba estar en contra o no creer en el resto de dioses. Entonces, por lo tanto, eran ateos que practicaban el incesto, porque esto es algo bonito dentro del cristianismo, no la práctica del incesto, sino que entre ellos se llamaban hermanos y hermanas, ¿sí? Tanto así que el cristianismo, como cristianismo se empezó a llamar, fue mucho tiempo después en Antioquía, ¿cierto? Pero entre ellos simplemente se llamaba como los del camino, los hermanos y las hermanas del camino. Yo creo que se los había dicho en alguna ocasión, pero ese fue el primer nombre que como cristianos teníamos, los hermanos y las hermanas del camino. Entonces, como entre todos se llamaban hermanos, entonces si alguien, por ejemplo, conocía a otra persona y se enamoraban y formaban una familia y tal, como ambos eran cristianos y se llamaban entre ellos hermanos, entonces casi como que parecería como que fuera una relación incestuosa, porque entre ellos se llamaban hermanos. Y que los cristianos son antropófagos, es decir, que comían carne humana. Todo esto está relacionado directamente con aquello de la Eucaristía, en donde Jesús presenta el pan y el vino como su cuerpo y su sangre. Entonces, comer el cuerpo, comer la sangre, pareciera que fuera una cuestión antropófaga, ¿no? Entonces, eran rumores, eran calumnias que existían dentro del mundo romano. Los intelectuales y los sabios de la época fueron los que empezaron a criticar y atacar la religión cristiana, ¿sí? Porque pues simple y llanamente proceden de clases inferiores. Fíjense que ahí está subrayado como 3 grandes cosas que desacreditaban al pueblo cristiano, ¿no? ¿Sí? Proceden de clases inferiores, no son entonces dignos de crédito para la sociedad romana, son malos ciudadanos y esta es una verdadera calumnia, porque hay algo muy curioso y es que todo el tiempo el cristianismo se comportó
a la altura frente a sus obligaciones civiles. Entonces ya vamos a entender un poquito más adelante el por qué, pero el mismo Jesús y San Pablo, que fue de los más grandes misioneros junto con Pedro y Bernabé, ¿sí? Siempre le apuntaban al ser muy buenos ciudadanos, pero eran calumniados de ser malos ciudadanos es porque no apoyaban los sistemas de la época, el sistema político, social y religioso, ya lo habíamos hablado, el por qué no lo apoyaban o por qué no se identificaban con ello, pero sí, sí que cumplían con todas sus obligaciones ciudadanas, ¿no? Y bueno, los sabios e intelectuales además también consideraban que todo eso de Dios, encarnación, las obras de Jesús, la resurrección, son creencias absurdas y que por lo tanto, pues eso no era una cosa digna pues del imperio. Por lo tanto, todas esas habladurías, todas esas valoraciones de estos sabios e intelectuales crearon ese ambiente pesado, ese ambiente hostil, ese ambiente como complejo en contra pues de todos los seguidores de Jesús, de todos los cristianos, y los emperadores empezaron a utilizar todo eso que se decía de los cristianos para justificar todos los ataques y todas las actuaciones que iban a tener en contra de ellos. Nosotros conocemos muy bien, pero la primera gran persecución cristiana estuvo al frente el emperador Nerón en el año 64. Pero miren las persecuciones, lo largas que fueran, porque la última fue de Diocleciano, que curiosamente Diocleciano es el último en perseguir a los cristianos, pero es además el primero en tolerarlos hacia el final de sus días. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense qué largas son las persecuciones de los cristianos, comenzando con Nerón, que ya pues toma mano de todo lo que estaba sucediendo en su, en su época, ¿sí? Todo lo que estaba sucediendo pues en su época y en contra de los cristianos y los persigue de la forma también más feroz, ¿sí? De todas maneras, la persecución de los cristianos pues está dividida en tres grandes periodos, ¿sí? El primer periodo de las persecuciones cristianas es del año 64 al año 202 aproximadamente. Recordemos pues que estamos hablando de años muy aproximados, puesto que nos guiamos es por una serie de registros que pueden existir pues para la época, ¿no? La primera gran persecución contra los cristianos es a nivel individual. Ya dijimos que pues es Nerón, pero es Nerón que, por ejemplo, se jacta pues de su poder y empieza pues a jugar con una serie de personajes dentro del mundo cristiano. Pero no es solamente Nerón como emperador, sino los que sucesivamente vienen después de él. En estos años, por ejemplo, es donde empiezan a morir estas grandes figuras que son Pedro, Pablo, Ignacio de Antioquía, Justino y todos esos mártires de la primera época cristiana que empiezan a morir de una manera muy terrible, ¿no? Pedro, por ejemplo, muere crucificado, pero al revés. Por eso uno de los símbolos que conocemos nosotros de Pedro es la cruz al revés. No es un símbolo que después más adelante se interpreta como anticristiano o satánico, sino que inicialmente la cruz al revés era una representación del mismo Pedro. Pablo ya conocemos que muere decapitado, ¿sí? Ignacio de Antioquía, Justino y tantos otros primeros cristianos mueren algunos a causa pues eh, del Coliseo Romano, en donde pues nosotros hemos visto y conocemos en películas que pues hay leones, hay fieras, pero también en algunos momentos son gladiadores los encargados de ejecutar todas estas persecuciones y todas estas terribles muertes a grupos, a individuos particulares. Ese es el primer periodo. El segundo periodo ya es contra la comunidad cristiana como organización o como institución, porque es que ya ha ido creciendo. Ya estamos hablando del 202 al 249 y por lo tanto no son pequeños grupitos, pequeñas sectas, un grupo minoritario de personas, sino el que
que el cristianismo ya va creciendo y las persecuciones arrecian. Entonces, las persecuciones ya empiezan a todas las organizaciones cristianas que existen o lo que ellos intentan ya institucionalizar, ¿sí? Y ya vemos pues que son grupos de cristianos los que son llevados al Coliseo o a otros lugares. El Coliseo pues eminentemente pues es interesante pues por toda su historia, y el Coliseo es una cosa majestuosa. Cuando uno ve a Roma, cuando uno va a Roma y ve ese Coliseo, entra en él y conoce su historia y todos los sucesos y cómo a veces también inclusive lo llenaban de agua, eso no le parece súper sorprendente. O sea, el Coliseo era lo que nosotros podríamos considerar ahora un estadio de fútbol, el más grande que conozcamos, ¿sí? O el que más nos guste o el que hayamos conocido no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, en donde el gran espectáculo del fútbol pues es una cosa que llena las pasiones de las personas. Pues podríamos comparar eso con todo lo que sucedía, pues con los gladiadores, con las muertes, con las ejecuciones que existían en la época, pero en el Coliseo romano. Eso llenaba, se llenaba ese Coliseo y llenaba pues todas las pasiones de las personas, ¿no? Y nos vamos al tercer periodo, que son ya las persecuciones más duras que existen y más sistemáticas contra la comunidad cristiana, que está entre los años 249 y 311. Es el momento más violento de la historia de las persecuciones, ¿sí? A causa pues, de los emperadores romanos, porque ya existe toda una política anticristiana. Esto del cristianismo casi que se les está saliendo de las manos, ¿sí? Está creciendo numéricamente, hay una amenaza directa contra todo lo que corresponde al poder del imperio, y por lo tanto hay una política persecutoria para ejecutar directamente en contra de los cristianos. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que las dos persecuciones más importantes fueron las de Decio y la de Diocleciano, pero me llama la atención sobre todo la de Diocleciano, que él al final de sus días va a tolerar algo de esto, ya lo habíamos dicho. Esto es interesante porque durante este periodo de persecuciones y de muertes, a todos aquellos cristianos que dieron testimonio de su fe se les llama mártires. La palabra mártir significa testigo, ¿ok? Y es algo muy interesante porque nosotros a veces escuchamos la palabra mártir como, ah, no, pues es que se hace el mártir, como que mártir significa el que sufre, pero mártir realmente significa testigo y significa más bien entonces el que da testimonio de su fe, ¿ok? Pero ¿por qué se asocia la palabra mártir con el que sufre? Porque se daba testimonio de su fe con el sufrimiento y con la muerte debido a todas las causas pues, de las persecuciones que se estaban dando. Los que además eran condenados pero no murieron se les llamaba confesores, ¿sí? Y todos aquellos que renegaron de la fe se les llamaba apóstatas. Entonces estas tres palabras son palabras muy antiguas, ¿sí? Que son mártires, confesores y apóstatas. Mártires para los que daban testimonio de su fe, confesores para los que sufrían y eran condenados por su fe, pero no llegaban hasta el punto de la muerte, ¿sí? Y por el contrario, los que renegaban se les llamaba apóstatas. Entramos a esta parte que dice de los cristianos son buenos ciudadanos. Fíjense que esto era de las principales calumnias del imperio, de que los cristianos no eran buenos ciudadanos, porque miren que los seguidores de Jesús sabían que se jugaban su posición social, sus bienes y la vida si alguien los denunciaba ante un juez. Entonces, ¿qué era lo que ellos hacían frente a la autoridad? Primero que todo, aceptaron desde sus comienzos el sistema imperial como válido. Si ustedes estuvieron en la Eucaristía de los últimos domingos o participaron, pues por supuesto, más bien virtualmente en alguna Eucaristía de los últimos domingos, se leyó por allí un evangelio en donde intentaban como atrapar a Jesús en verle cómo estaba él a favor o en contra de todas las cosas que el imperio hacía.
Jesús, si bien es cierto, se mantenía pues al margen de toda esta situación, él en su momento alcanzó a afirmar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Por lo tanto, el seguidor de Cristo no era alguien que simplemente rechazaba pues un imperio y no le pagaba impuestos ni nada por el estilo, sino que Jesús validó la autoridad del César, ¿ok? Diciendo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nadie ponía en tela de juicio la legitimidad del emperador. Tanto así que San Pablo en su carta a los romanos, él dice, sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios. Sed honestos y buenos ciudadanos, pagad vuestros impuestos. ¿Ok? Entonces eso no era una excusa, lo de los impuestos para decir, lo del ser cristiano para no pagar los impuestos. Esta cuestión con Pablo es interesante, ¿sí? Porque todo este tiempo se respeta esas propuestas que él hace, ¿sí? Y ellos se consideran auténticos ciudadanos, los cristianos, ¿no? Y rezan inclusive por sus autoridades. No entienden cómo la gente y las autoridades romanas los rechazan por ser malos ciudadanos. Entonces, así como hay unanimidad entre los cristianos en la aceptación de las autoridades y de las estructuras imperiales, también hay consenso en rechazar una autoridad que se atribuye rasgos y caracteres divinos, ¿sí? Es decir, los cristianos no aceptan que el emperador sea un dios y se le dé culto. Eso sí lo tienen sumamente en claro. Y mucho de lo que tiene que ver con las muertes, los destierros y las confiscaciones, no es que tuvieran que, que hubieran renegado de alguna cuestión o alguna situación política, sino que el cristiano entendía desde la enseñanza de Jesús que los seres humanos somos hermanos, no dioses. Por lo tanto, el divinizar la figura del emperador, ¿sí? No estaba pues dentro de las características del cristiano y eso les costó caro a los primeros cristianos, ¿no? Entonces ahora el cristianismo en qué momento empieza a ser tolerado, pues es con el emperador Diocleciano, entre, que vivió pues esos años, pero eh, él empieza a darse cuenta de que esa persecución que hay contra el cristianismo es casi que inútil, ¿no? Y antes de su muerte, obliga al César Galerio a redactar un edicto que significa el reconocimiento de la tolerancia religiosa del imperio hacia los cristianos y el fracaso del uso de la fuerza contra los seguidores de Jesús. Esto sucede en el año 311. Es un año muy clave, el año 311, porque en ese año entonces comienza la tolerancia religiosa frente al cristianismo después de muchísimos años de persecuciones, y todo es con el mismo Diocleciano que comienza ese proceso. Fíjense, miren, por ejemplo, que él está hasta el año 305, pero es en el año 303 en donde él empieza pues a cambiar su punto de vista con respecto pues a los cristianos, ¿no? Entonces, todo comienza con Diocleciano. Aquí hay tres emperadores que van a ser clave para toda la aceptación del cristianismo. El primero, Diocleciano, lo vengo nombrando desde hace ratico, y el segundo, importantísimo, es Constantino, del año 306 al año 337, que está al frente, pues, del cristianismo, ¿no? Del cristianismo, no, del imperio. Emperador del Imperio Romano de Occidente tras la derrota de Magencio en el 312, se pone de acuerdo con Licinio, el emperador de Oriente, sobre la política religiosa que seguirán en todo el imperio. Entonces, la política religiosa de Constantino se redacta en el Edicto de Milán del año 313. Es un nuevo edicto en donde las propuestas son libertad de conciencia y libertad religiosa de todos los ciudadanos romanos,
Nadie será molestado por la práctica de su religión. Los cristianos por primera vez en su historia tendrán los mismos derechos que los otros ciudadanos, cosa que no tenían antes. Se suprime toda legislación anticristiana en donde era obligatoria esa persecución hacia los cristianos, pero no solamente la persecución con armas o algo así, sino también de acusaciones. Es decir, que si yo me encontraba o si yo sabía que yo era fiel seguidor del Imperio Romano y si yo sabía que alguna de las familias vecinas era cristiana, era mi deber denunciar, juzgar y llevar ante la ley, ¿sí? Ante el juez romano, todo lo que, todas las personas cristianas, ¿no? Y se les devuelven a los cristianos todos los bienes que eran confiscados, templos, terrenos. Entonces imagínense este edicto de Milán del año 313 que está proclamando Constantino es sumamente importante para la religión cristiana, ¿no? Pero es en el 324 en donde en una lucha con Licinio él se convierte en el emperador único de todo el imperio, ¿sí? Y es curioso porque resulta que él comprende o asocia con que él llegue a ser el emperador único y él empiece a ganar batallas y le empiece a ir también con todo lo que él está haciendo a favor del cristianismo. Por lo tanto, él, en un asunto de seguir acrecentando su poder, porque él fue formado pues con esta cuestión romana, politeísta, entonces en un asunto de seguir valorando esto de que está haciendo por los cristianos y como que le está yendo muy bien, él asocia y dice, no, entonces esto de los cristianos es como bien interesante y yo me siento bendecido por Dios ante esto. Por lo tanto, yo voy a proponer a todo el imperio que se observe la ley divina cristiana, porque pareciera como que esta es la verdadera, ¿no? Entonces, tanto Constantino como sus sucesores, aunque respeten el edicto de Milán, apoyarán sin escrúpulos al cristianismo y abandonarán la religión pagana. Imagínense hasta qué punto llega Constantino de abandonar sus creencias paganas. Los cristianos, entonces, como agradecimiento, apoyarán las acciones del emperador y lo considerarán como un nuevo Moisés o David. A él acudirán para solucionar todo tipo de problemas económicos, doctrinales, disciplinares, y la comunidad cristiana se integró en un estado al que consideró cristiano y casi la realización del reino de Dios en la tierra. Imagínense, por lo tanto, lo clave que fue Constantino. Saben que yo estuve en Roma, pues, y yo no sé dónde estará esta cabeza, pero me llamó mucho la atención, ¿sí? Quisiera, si tengo la oportunidad de volver a ir, ¿sí? Miren, cabeza de mármol de Constantino el Grande, primer emperador romano que abrazó la fe cristiana, datada a principios del siglo IV. Tiene esa cabeza 2,60 metros de altura y formaba parte de una estatua colosal del emperador. Imagínense, si la sola cabeza es de 2,60 metros de altura, ¿de cuánto sería pues todo el cuerpo completo? Debería ser una cosa impresionante. Quisiera saber en qué parte está. Debe estar en alguna parte de Roma, pero yo no recuerdo haber visto esta cabeza. Pero 2,5 metros, nada más y nada menos. Bueno, ¿cuándo se convierte el cristianismo en religión oficial? Se convierte en religión oficial es con la persona del emperador Teodosio, que es posterior a Constantino. Entonces, miren que el paso es Diocleciano, que tolera; Constantino, que ya no solo tolera, sino que él mismo se convierte al cristianismo, ¿sí? Y acepta y valora y le retorna tierras y los cristianos ya son aceptados y son valorados, etcétera. O sea, un montón de beneficios, ¿no? Entonces Teodosio da un paso más y Teodosio ya no solamente acepta lo anterior, sino que además el cristianismo se convierte la religión del Estado. Y se convierte la religión del Estado con esto del edicto de Tesalónica. Sí, esto es una historia, una cosa impresionante. O sea, que la vieja religión pagana es suprimida, sus templos destruidos, transformados, los sacerdotes paganos perseguidos, los paganos no pueden acceder a cargos públicos, las herejías cristianas son consideradas como un mal social, un atentado contra el imperio.
el poder político perseguido y castigado a los herejes y apóstatas. Entonces, en menos de un siglo, la situación ha cambiado totalmente, porque antes la religión pagana era el fundamento del imperio, ahora la religión cristiana es el fundamento del imperio. Antes el emperador romano estaba al servicio del paganismo, ahora el emperador romano está al servicio del cristianismo. Y quienes antes eran perseguidos, los cristianos, ¿sí? Y los paganos eran los perseguidores, ahora resulta que los paganos son los perseguidos. Entonces se trastoca todo totalmente y en un corto tiempo. Entonces es un ambiente súper tenso, facilitador de la religión cristiana, por supuesto, tanto para su crecimiento como para que ya se establezca, pero con unas cosas un poco curiosa frente a cómo la política del imperio se entremezcla con toda esta religión cristiana que hace pues complicada pues toda la situación, ¿no? El cristianismo entonces empieza a ser tolerado y se crean dos sistemas políticos, el césaropapismo y la teocracia pontificia, ¿sí? ¿En qué consiste todo esto? Primero, pues Teodosio, ¿sí? Reparte el imperio a sus hijos, a Arcadio para el oriente y a Honorio para el occidente. Las relaciones entre las instituciones eclesiásticas y el Estado tendrán características diferentes en las dos zonas del imperio. Tanto Oriente como Occidente parten de un mismo principio. En la sociedad cristiana hay dos ámbitos de poder, el espiritual, la jerarquía eclesiástica, y el temporal, que es el imperio, ¿sí? Por lo tanto, la sociedad se convierte, la sociedad empieza a ser dominada por dos poderes, por el poder espiritual y por el poder temporal. Ya aquí uno empieza a entender unas cosas que uno dice, o sea, son situaciones de dominio y que pierden un poco o bastante, pues, las intenciones iniciales, ¿no? O sea, porque todo se asocia ahora es con el poder, cuando solamente lo político estaba asociado con el poder, empieza también lo eclesial a ser asociado con el poder. Pero bueno, la forma en la que se establecen estos poderes son distintas para Arcadio y Honorio, es decir, para Oriente y Occidente. Porque en Oriente el emperador cristiano es designado por Dios para gobernar al pueblo y proteger a su iglesia. La primacía está en el poder temporal, es decir, en el imperio. La comunidad cristiana estará siempre al lado del imperio, sometida y controlada por el emperador. Y a esto se le llama el césaropapismo, es decir, el que está al frente del poder es el César a cargo, ¿sí? Y su poder, por lo tanto, si bien es cierto, es designado por Dios, no es una jerarquía eclesiástica la que tiene el poder como tal. Mientras que en Occidente el poder es sobrenatural, es el que se impone sobre el temporal, por lo tanto es la jerarquía eclesiástica la representante del poder sobrenatural y es la que está por encima del imperio, que es el que representa el poder temporal. Esto quiere decir que el imperio está subordinado al Papa, cosa que en Oriente era distinta. Era todo lo cristiano que estaba subordinado al imperio, ¿sí? Esta situación se llama teocracia pontificia, ¿ok? Estas dos formas de entender la supremacía del poder condicionarán las relaciones entre la comunidad cristiana y el Estado. En el Imperio Romano de Oriente predominaron el cesaropapismo, la que estará siempre sometida al imperio. En el Imperio Romano de Occidente habrá momentos en los que el cesaropapismo se impondrá con fuerza todopoderosa y en otros será teocracia pontificia, quien dominará la sociedad cristiana. La lucha por la supremacía de un poder sobre el otro y su alternancia tendrá lugar en la Edad Media. Por lo tanto, esto desata unas cosas que más adelante pues entenderemos. Hoy nada más quería que viéramos esta parte de la historia antigua. Fíjense más o menos cómo nos muestran en esta parte que todo esto es el Imperio Romano de Occidente y toda esta parte de acá es el Imperio Romano de Oriente.
En uno se dio más la teocracia pontificia, mientras que en el otro se dio el cesaropapismo.